Hi everyone and welcome. I am joined today by Hola a Nikolai todos y Petro, bienvenidos. professor at Hoy the me University acompaña of Nikolai Rhode Island. Petro, profesor de la Universidad de Rhode The topic Island. of El discussion tema de is discusión son las America's negociaciones peace de paz de Estados negotiations, and Unidos. it's ¿Por qué es what tan importante exactly para la why is it so administración Trump important for alcanzar the la paz con Trump los administration rusos? to reach a ¿Es esto peace with the simplemente Russians? reconocer que Since la we are guerra se ha recognizing perdido, that o es un the war has intento been más lost, amplio de or reorganizar la is posición this de Estados Unidos a en el wider mundo? attempt to Profesor reorganize Petro, America's ¿cuáles son position sus in the world? principales pensamientos sobre este Professor tema? Petro, ¿Cómo have explica any esto? Porque en what are your main Europa thoughts on this realmente issue? no How do you discutimos explain mucho las this? Because motivaciones de in Trump Europe o la we don't lógica really detrás de este discuss asunto. the motivations for Principalmente Trump se much, asume or que es the simplemente rationale un behind tipo this. malo que So podría the main tener, ya assumption is sabes, that a it's veces todavía informamos sobre just el rational, Russiagate. Pero, and ¿cuál cree might have usted que es la or lógica sometimes should still aquí? report on the ¿Por qué Russiagate. Trump But ha hecho de esto una what do you see parte as tan being the importante de su rationale here? política exterior? Why is Trump made this such an important part of his foreign policy? Porque él piensa que esta guerra no está en los mejores intereses de Estados Unidos. Y no porque, estoy especulando aquí, haya algo necesariamente malo en debilitar a Rusia, sino más bien porque hay prioridades más importantes para su administración, prioridades que ya no se pueden evitar. Estas incluyen reducir la deuda nacional, que está fuera de control en Estados Unidos, hasta el punto en que economistas serios están especulando sobre el posible colapso repentino de la estructura de crédito, sobre la cual se basa toda la economía estadounidense. Si recordamos la crisis económica de 2008, de la cual no nos hemos recuperado completamente en términos del valor de los activos que se perdieron, la preocupación hoy es que algo muy similar al colapso de entonces de las compañías de seguros internacionales y con sede en Estados Unidos podría capturar un número aún mayor de firmas de Wall Street y llevar a una recesión verdaderamente devastadora, como la que este país no ha visto desde la década de 1930, a menos que se tomen medidas serias muy rápidamente para demostrar que el gobierno de los Estados Unidos es capaz de contener su gasto y, por lo tanto, no arriesgarse a un incumplimiento. Entonces, ese es un punto como un asunto más urgente para los Estados Unidos. Una segunda prioridad en comparación con la guerra en Ucrania es, creo, para la administración Trump, hacer que la proyección de poder de Estados Unidos sea más flexible y más eficiente. Y esto, Trump cree, o más bien sus asesores parecen creer, no se puede lograr sin reducir y redefinir los compromisos militares verdaderamente obsoletos de Estados Unidos. Entre esos compromisos militares obsoletos, la OTAN se destaca mucho porque es una carga que Trump siempre ha argumentado que debería ser transferida adecuadamente a los propios europeos. Son ellos los que están en el terreno. Son ellos los que ven la amenaza. Son ellos los que tienen que enfrentar la amenaza. Y la relación actual básicamente pone a los estadounidenses en peligro en lugar de a los europeos. Y a nuestro propio costo, al costo de Estados Unidos, en lugar de lo que realmente les costaría a los europeos defenderse. Así que esa ecuación, argumenta Trump, tiene que cambiar, porque no está en nuestro interés hacerlo. Si ambas cosas se hacen, entonces Estados Unidos tiene más recursos y flexibilidad geopolítica para cambiar a otras áreas. Y aquí en su mente, por supuesto, la amenaza principal se encuentra en Asia por parte de China, no de Rusia en Europa. Sí, este fue un tema clave en su primera administración también. Es decir, Europa debería pagar más. Se están volviendo demasiado caros de gestionar. Y deberían pagarnos, de hecho, no solo los europeos, sino los aliados de todo el mundo, por el privilegio de ser protegidos por los Estados Unidos. No debería recaer en el contribuyente. Así que supongo que no es una posición irrazonable de tomar, especialmente cuando los Estados Unidos están muy sobrecargados. Y esto es algo que, bueno, ahora que Elon Musk es una fuerza política, también ha estado hablando de que los Estados Unidos se están moviendo rápidamente hacia la bancarrota.
Así que es importante tomar medidas drásticas. Y nuevamente, se están tomando medidas drásticas no necesariamente para abandonar el imperio por completo, sino al menos para lograr un mejor retorno de la inversión, que se ha vuelto costosa en general. Ahora, Trump también ha argumentado mucho en contra de las escaladas peligrosas, como la guerra nuclear y todo esto. Pero dentro de las discusiones geopolíticas más amplias, a menudo discuto esta entrevista que Marco Rubio dio con Megyn Kelly, donde argumentó que la unipolaridad era temporal y ahora se ha terminado. El mundo es multipolar y esto tiene importantes implicaciones. Si es multipolar, no quieres ser excesivamente dominante en todas las partes del mundo, porque entonces te vas a sobreextender, y los otros centros de poder van a comenzar a equilibrarse colectivamente contra ti. Entonces, a diferencia de la era unipolar, necesitas comenzar a priorizar. ¿Dónde te enfocas? ¿Dónde reduces tu enfoque? Y de nuevo, quieren pivotar hacia Asia o algo así. Se ha dicho desde Obama, pero si quieres pivotar hacia algún lugar, tienes que alejarte de otro. Y supongo que Europa ya no es una prioridad tan alta. Pero ¿cómo ves el ajuste más amplio para América? Porque está cambiando ahora. El orden mundial está pasando de un sistema unipolar, que se persiguió abiertamente después de la Guerra Fría, a reconocer ahora una realidad multipolar. ¿Cómo ves esto como parte de ello? O tal vez no consideras que sea un gran problema. O ves, estoy pensando principalmente en Trump queriendo separar a los rusos de los chinos, por ejemplo. Si el mundo fuera unipolar, entonces esto no sería una gran preocupación. Pero tienes razón. Creo que tu punto es válido, que en un mundo multipolar, las alianzas dependerán de los objetivos que persiguen varios actores. Y uno de los argumentos que se hace en Washington por los think tanks tradicionales contra la multipolaridad es que, de hecho, es un precursor de la anarquía y llevará a un mayor conflicto entre las potencias regionales. Pero las grandes potencias regionales que forman parte de los BRICS, de hecho, argumentan exactamente contrario, que la multipolaridad en sí misma es un marco conceptual que permite alianzas cambiantes pero no exige símbolos. En realidad, es menos probable que un mundo unipolar o bipolar conduzca a conflictos porque 2 o 3 países o más contendrán de manera más efectiva los deseos de una de las otras grandes potencias en la mesa y podrán ofrecerles incentivos valiosos para no hacer cosas que no están en los intereses comunes de los estados líderes. Debería haber alguna forma de coalición de estados líderes o consejo de estados líderes. Y este tipo de multipolaridad, liderada por jugadores dominantes regionalmente, puede llevarse a cabo en interés de la armonía mundial en general. Es una propuesta atractiva, con algunas similitudes con el concierto de Europa que vimos en el siglo XIX, así que creo que podríamos estar encaminándonos nuevamente en esa dirección. Sí, porque bueno, si lo miras desde esta perspectiva, si el mundo unipolar está llegando a su fin, entonces la contraparte de lo que propone Trump es, sí, gastemos más dinero en Europa, lo que amenazaría con una posible guerra nuclear y empujaría a Rusia hacia los brazos de China. En algún momento uno necesita replantearse esta estrategia por completo, en términos de buscar acercarse a los rusos para permitirles diversificarse al menos. Bueno, noté que Keith Kellogg, una vez, hace 2 años más o menos, hizo este argumento de que, bueno, lo que estamos haciendo es la cúspide del profesionalismo. Estamos debilitando o eliminando a un rival estratégico clave desde Occidente, desde las filas de las grandes potencias. Y no estamos usando tropas, estamos luchando con los ucranianos. Así que esto es el máximo profesionalismo. Pero ahora, por supuesto, en la conferencia de seguridad de Múnich, tuvo un tono muy diferente. Dijo, bueno, estamos en una posición muy mala. Los rusos ahora se están alineando más estrechamente con China, Irán y Corea del Norte. Esto no era el caso hace solo unos años. Necesitamos separarlos,
lo que insinuó que era la razón por la que Estados Unidos tenía que acercarse a China. Pero, ¿es este un objetivo realista? ¿Los rusos abrazarán a América sobre los chinos? Esto me parece un poco como un mundo de fantasía. This seems a bit like Fantasyland to me. Sí. Estas alianzas no necesitan desarrollarse en una especie de gran visión geoestratégica, al menos no necesariamente. Creo que una forma más plausible de hacer que la multipolaridad funcione es imaginarla como una coalición de estados en constante cambio, dependiendo de sus intereses específicos en el tema. Por ejemplo, si se tratara de la paz en el Medio Oriente, Estados Unidos y Rusia quizás estén más interesados en eso. Los europeos deberían estarlo, pero no está claro cuál podría ser su papel. China parecería estar más alejada de eso. Si fuera algo en el patio trasero de China, por ejemplo, derechos de tránsito en el Mar del Sur de China, nuevamente, China y Estados Unidos estarían más involucrados, Europa menos, etc. Entonces, todo esto tiende a cambiar. La pregunta que los europeos deberían hacerse, porque está claro para mí al menos, que las grandes potencias que podrán reclamar un asiento en un mundo multipolar son Estados Unidos, China, India y Rusia. Probablemente haya un candidato principal en América Latina, pero no voy a decir quién es porque no estoy seguro. Y probablemente haya un candidato principal en África, aunque podría tener sentido pensar en un candidato principal en el norte de África y un candidato principal en el sur de África como miembros potenciales. Además, no se debe olvidar, aunque del olvido, lamentablemente, a Indonesia como un jugador clave y a Pakistán. Pero actualmente no hay un asiento para Europa en esta mesa, porque Europa no se dirige en una dirección que le permita hablar con una sola voz, con una política realista y significativa que defienda sus propios intereses continentales. Está demasiado dividida y lleva años persiguiendo intereses que la ponen en desacuerdo tanto con su vecino inmediato, con quien debería hacer todo lo posible para reparar relaciones. Estoy hablando de Rusia, porque esas relaciones mutuas son clave para una mayor seguridad y estrategia europea. Y ahora también le está dando la espalda a su benefactor tradicional, Estados Unidos, que ha garantizado su seguridad. Así que realmente está en el limbo y no tiene una estrategia que le dé un asiento en la mesa de las grandes potencias. A menos que eso cambie y comencemos a ver a Europa definir sus intereses de manera diferente, como una gran potencia, más en la línea de lo que hemos visto surgir en las otras naciones que he mencionado que son parte de las coaliciones BRIC, y ahora también los Estados Unidos. Creo que las perspectivas de que Europa juegue un papel en los asuntos mundiales están disminuyendo. Sí, los europeos, bueno, parecen estar haciendo todo incorrectamente en estos días, en términos de no reactivar sus economías. Se puede argumentar que sus intereses nacionales no están siendo suficientemente perseguidos. Pero también, creo que en un sistema multipolar, la capacidad no solo de Estados Unidos y los europeos de tener más intereses superpuestos. Creo que era fácil en el sistema unipolar y bipolar. Pero en el multipolar, creo que los intereses se vuelven demasiado divergentes. No solo hay una división con América, sino que dentro de Europa también parece haber más fragmentación. Y creo que esta nueva Guerra Fría que muchos ahora están pidiendo contra Rusia, no creo que sea suficiente para unificar el continente. De hecho, también se está convirtiendo cada vez más en una fuerza de fricción y tensión. Los países se están separando. Si perdemos a los italianos del consenso antiguerra, entonces pues ya terminar. Y me parece que Gran Bretaña está desempeñando un papel muy disruptivo al seguir esencialmente su propio camino, pero afirmando actuar también en interés de Europa.
Será interesante ver qué fuerzas políticas europeas tienen el valor de identificar el papel actual de Gran Bretaña como un obstáculo para permitir un continente europeo pacífico y próspero, al cual el Reino Unido mismo no quiere estar geopolíticamente vinculado. But beyond Pero más allá de esto, supongo, la geopolítica más fría y calculada de un orden mundial cambiante, es decir, la multipolaridad, el reajuste de Estados Unidos, las fragmentaciones en Europa. ¿Cómo explicamos la creciente hostilidad que se ve hacia Estados Unidos, hacia Europa? No solo en términos de que deberían pagar más por la seguridad, sino y de Vance, de Trump, cada vez hay más resistencia contra Europa. ¿O crees que esto está exagerado? ¿O tal vez no es antieuropeo? Tal vez es más una crítica a la clase política en Europa. Pero ciertamente, la Conferencia de Seguridad de Múnich sacudió a la UE, porque de nuevo me opondré al comentario anti-europeo. Creo que fue un comentario muy anti-UE. Y de hecho, ves lo mismo de Musk, criticando a la UE como un monstruo burocrático, antidemocrático. Supongo que esta también fue la crítica de Vance, de que las élites de la UE estaban traicionando lo que significaba ser europeo. ¿Cómo ves esto? ¿Está esto también en el contexto de la nueva distribución internacional del poder? ¿O es alguna nueva ideología? ¿Cómo interpretas esto? Some new ideology? How do you make sense of this? I think in the United States it is a combination of two factors. Creo que en los Estados Unidos es una combinación de dos factores. Uno, es una venganza. Es una venganza por el papel que varios líderes europeos actuales desempeñaron en socavar la presidencia de Trump. Y aquí, un papel muy importante fue desempeñado por miembros destacados del gobierno británico y los servicios de inteligencia británicos, pero también los servicios de inteligencia alemanes. Debo decir, como estamos viendo por las recientes revelaciones de Bruno Kahl, quien durante muchos años fue jefe del BND, los servicios de inteligencia alemanes. Así que ese es un aspecto de ello. Trump, mi impresión es, no olvida a los desaires y tiene una racha vengativa, y está dispuesto a dejar que su gobierno vaya muy lejos para tomar represalias contra personas y gobiernos que lo han cruzado. Pero un segundo aspecto, algo relacionado con eso, pero más importante en el contexto de las guerras culturales que continúan desarrollándose en los Estados Unidos, es que Trump se ve a sí mismo y sus asesores se ven a sí mismos como a la vanguardia del movimiento anti-woke. Entonces, el movimiento woke es un término genérico que se refiere a la pérdida de valores tradicionales, el reemplazo en el contexto de valores, cultura, idioma y orientación política de lo que se consideran verdaderos valores populares estadounidenses caseros, valores tradicionales los llamaríamos, que han sido abandonados en Europa. Y ya, incluso antes de Trump, estos valores multiculturales europeos y el reconocimiento de 5 sexos y cosas por el estilo eran ampliamente ridiculizados en Estados Unidos. Y esa sensación de que estamos recuperando en América nuestras raíces, volviendo al camino y la tradición adecuados, mientras que Europa necesita ser alentada a hacer eso, es algo sobre lo que la administración Trump y muchas personas clave cercanas a la administración Trump sienten muy fuertemente. Y es una de las razones por las que siento que les hace sentir una cierta afinidad con Putin, porque Putin también ha sido destacado en su apoyo a los valores tradicionales rusos y los valores familiares tradicionales. La distancia entre estos valores tradicionales estadounidenses y los valores tradicionales rusos no es tan grande. Si los europeos reconocieran lo mismo para sí mismos, que los valores tradicionales alemanes, los valores tradicionales ingleses, los franceses e italianos, y así sucesivamente, los valores familiares tradicionales comparten una consistencia común en el restablecimiento de las tradiciones y valores cristianos, en el contexto local, nacional, histórico y cultural. Todos podríamos llevarnos mucho mejor entre nosotros que la alternativa que la élite cultural ha estado promoviendo estos últimos años.
Conservadores del mundo, uníos. This is the Yes, yes, very much so. I remember. Sí, mucho. Recuerdo un artículo de Patrick Buchanan. Esto fue hace casi, si no más de una década. Patrick Buchanan es un comentarista político muy destacado y ex candidato presidencial sin éxito. Escribió un artículo con el título Putin es uno de nosotros, y estaba hablando sobre el movimiento conservador religioso estadounidense. Tenía un punto. Religious conservative movement. He had a point. Yeah, this is something. Not that wasn't the words of. Sí, esto es algo... Bueno, esas no fueron las palabras de Samuel Huntington, pero él escribió un artículo realmente excelente o fascinante en 2004, que es Dead Souls. Y él argumenta algo similar, que la nueva división en América no sería entre liberales. Bueno, sería entre liberales, cosmopolitas y patriotas, o cosmopolitas y nacionalistas, creo que era. O efectivamente dividiendo entre los woke y los globalistas versus los patriotas o nacionalistas. Y una vez que haces esto, una vez que ya no ves el mundo dividido entre liberalismo y autoritarismo, sino por conservadores versus liberales, cambia mucho, y no solo Rusia. Creo que esto también explica parte de la afinidad de Trump hacia personas como Orbán, que quisieran ver una Europa más tradicional, definida más por su herencia cristiana tradicional, y también la intervención de Musk en Alemania en términos de intentar llevar a la AfD a la línea de meta. Así que sí, Yeah, yeah. There is another discussion along these lines by La discusión en esta línea por Jonathan Haidt, un sociólogo de la Universidad de Nueva York. Estoy viendo un artículo ahora que fue escrito en 2013. Otra persona que estaba escribiendo sobre esto en ese momento era Mark Movsesian de la Universidad de St. John's, sobre los valores weird y el conflicto entre los valores tradicionales y lo que estos académicos etiquetaron como valores weird. Weird significa valores occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Pero, por supuesto, el acrónimo está destinado a representarlos como fuera de lo común y, por lo tanto, raros. Estos valores son anómalos y poco atractivos para el resto del mundo. Solo atraen a internacionalistas. they only appeal to a small coterie of internationalists. Yeah, that sounds about right. This is where the new dividing sí, lines eso suena bastante correcto. Aquí es donde se trazan las nuevas líneas divisorias. Y sí, probablemente sea correcto que esto no solo esté en el ámbito doméstico, sino que también esté impactando la política internacional. Bueno, profesor Petro, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Aprecio que comparta sus ideas. Así que gracias de nuevo y espero que se una a nosotros pronto. Gracias, Glenn. Join on again soon. Thank you, Glenn. Es un placer estar aquí.